¿Qué tal? Buen día, Hola, maestro. hola Hola, maestro, Nachito. ¿cómo está? ¿Qué Buen día, tal? maestro. ¿Qué Muy tal, bien, ¿usted? Fabián? ¿Cómo les va? Buen día, maestro. Un momentito, please. Mm, sí. Hay alguien que hace un ruido. Ok, ok. Vamos a ver un ratito las tareas de Fabián, por favor, ¿ya? Aquí está. Eh, ¿Hay alguien que me está copiando ese contrapunto que he mandado? Sí, yo estoy copiando, maestro, ahorita. Ok, ok. Mientras tú copias, yo voy a compartir tu corale. Ok. ¿Cómo se abre esto? Ups, aquí, aquí. Me tienen que habilitar para compartir, please. Ok, ahorita mismo lo. Ahora sí. Ujú. Ya. Así se ve, ¿sí? Sí, se ve, maestro. Ya. Aquí se te ha ido la mano con dos quintas de la y mi sí. Otra cosa, no es que esté mal este sol sostenido que has puesto como dominante del segundo grado. Lo que yo me pregunto es la oportunidad de alterar algo en un ámbito que todavía no está definido, Sí, sí, justo eso estaba ¿no? pensando. Porque aquí tienes un primero, aquí va un quinto y aquí sería el primero. O sea, el primer elemento que me confirme que yo estoy en sol mayor, ¿no es cierto? Claro. Entonces, si tú partes y al vuelo ya estás aquí y todavía de paso aquí confirma la cosa en dominante, no tengo idea, o sea, no me das la idea de dónde estoy, ¿no es cierto? Sí, Entonces sería oportuno que estas cositas las dejes para más adelante. Una, porque no voy a ver. Eh, Otra cosa, aquí, este sol, re, sol, como bajo, quién sabe mejor, sol, fa, sol, sol, la, si, do, sol, fa, sol, sol, la, si, do, sol, re, sol, ¿no? sí. Como cantabilidad es mejor, sol, la, si, do, sol, fa, sol.
cuestión de terminar, o sea, porque ahí termina la frase. Sí, pero una cosa es que pongas un re con 4/6 todavía, Ok, ¿no? sí. Do, Sí. re con 4/6, con cuidado porque aquí tendrías do, fa. Ah, no, esos son cuartos, perdón. Y aquí también son octavas, todo nada grave porque esto deberías verlo mientras haces el bajo, ¿no es cierto? Porque mira, do, la. Eso me dice que a lo mejor tú no haces el bajo del principio a fin, sino que vas haciendo pedacito por pedacito. Quién sabe, vale la pena que tu bajo esté hecho de principio a fin y cuando los toques tiene que sonar perfectamente clara la armonía entre melodía y bajo, ¿no? Como si no tuvieras que añadir otras voces, ¿no? Sí. Maestro, una pregunta. Sí, Bueno, por ejemplo, ahí donde le recomienda que haga séptimo primero, o sí. sea, entiendo que es un coral y todo eso, no sería como para un análisis, como para que cierre un periodo y haga quinto primero, ya Como una si oportunidad, rompería, ¿qué cosa? sí, como si ya concluyera un periodo. Con el quinto primero, sí, con el séptimo primero es más llevadero, ¿no? Es más coma, es así. Con el quinto primero es punto. Claro, ese no sería un punto. No creo, porque aquí esto repetido dos veces, entonces este es un Ajá. punto. Este más que punto me parece una coma, y el próximo punto realmente es el final, ¿no? Porque este es un Ah, ya, sol, ya, sí. este es un Sí, re, sí, es un antecedente, porque aquí tienes antecedente y repite sí, sí, consecuente. Aquí tienes antecedente y consecuente, ¿no es cierto? sí, sí, también. Ah, pero no vi arriba bien los otros compases. Ya. Sí, sí, saga ¿Lo, Oliver, sí. lo puedes tocar, Fabián? Sí, lo hago tocar ahorita. ¿Ya se ve? Sí. Sí, sí se ve. Sí, definitivamente. A ver, volver arriba. Ponle sol de cuadro. Sí, ok. Vamos a dejar el sexto grado, ya, pero simplemente estamos sacando el de cuadro. Ok. ¿No? Sí, sí. Este la bemol que sería un sexto alterado, suena un Eh, poco duro, ¿no? ¿Es del quinto compás? Sí, sí, este es un séptimo de sensible, ¿no es cierto? Sí, exacto.
Ponle aquí abajo re con 4/6, aquí. En este sol, ¿no? Aquí. Sí, Ok. ok. A ver, toca esa línea ahora. Mejor. ¿Mm? Ujú. Ahora, este fa pero es sostenido, por favor. Este fa corchea. Este sí. Ok, lo voy a tocar. Ujú. Sí. Ok, cuidado con las quintas y octavas, yo te he dicho, esos son errores de ortografía a este punto, ¿no? Sí. Ok. Maestro, ¿Sí? buen día. ¿Qué edad, Disculpe, Miguel? una consulta respecto a este tipo de corales. Sí. Si, yo sé que esto está escrito para piano, pero serían voces humanas, ¿verdad? Si uno desearía acompañar con el órgano o con el piano, ¿solamente tomaría los acordes de los tiempos fuertes o igual el, que el coral haría los cambios de acorde cada momento que aparece un acorde? Eh, eh, ¿Puedes poner, por favor, Fabián, el coral al estado en simple? Ok, el original, ¿no? Sí, el original. Sí, ahora lo pongo. En realidad, Miguel, sería, sí, tocar el coral en los tiempos fuertes, ¿no? Sin los floreos, digamos, ¿no? Que esa era la praxis, más o menos, lo que hacían, lo que se hace normalmente en el rito luterano, en las iglesias en Alemania, en el norte de Europa, ¿no? Gracias, maestro. Es que es por la funcionalidad que le decía, ¿no? A veces uno hace este tipo de corales, pero se No, pregunta, aquí la tarea es hacer un coral figurado, que se dice, ¿no? O sea, realizar un coral figurado, partiendo de lo que te va a mostrar el Fabián. Aquí está en pantalla, no sé si se ve. No, no se ve. Se ve simple Ah, el PDF. no, no se ve, Fabián. A ver, voy a volver a compartir. Tal vez ahora. Está detrás del PDF, Sí, en el final, ahí ¿no? está, ahí está. ¿Lo ven? No, sigo viendo el PDF, el simple. Claro, Pero, el coral simple. Coral ese. simple. Sí, coral simple que dice, ¿no? Ujú. Sí, Con todas blancas, ¿no es cierto? sí, con todas. ¿Lo ves, Miguel? sí, sí, maestro, se ve. Esta sería la, lo que tocaría un organista, ¿no? Ay, ay, ay. Ya, ahora, obviamente, esta es otra realización, ¿no? Porque la tarea que ha tenido Fabián era simplemente la melodía y lo que él ha hecho es armonizar de una manera diferente, ¿no? Mm, perfecto, maestro. Sí, sí. Eh, Ya. En el figurado también se le ponen las notas de paso, ¿no? Sí, claro. Tocar. Lo primero que ha hecho él es, como tarea ha sido hacer su versión armónica de este coral en blancas, digamos, en notas como si fuera el acompañamiento. Y luego lo que ha hecho es hacer la versión con notas de paso, con notas de floreo, en fin, pequeñas cositas. No es gran cosa, pero es suficiente para hacerlo un poco más ameno, ¿no? maestro, pero Sí. teóricamente, si el ritmo armónico fuera, digamos, de 2 acordes por compás y uno
le pusiera como acordes de paso, se podrían llamar unos 4 acordes. No, Se- no, no, no. Si fuera esto tú transforma esto en blancas, ya. Le entiendo. Sí, sí. ¿ya? Entonces sería sol, la, si, sol, la, sol, fa, mi, re. Esto sería en cada dos una línea y todas blancas, ¿no? Y las corcheas serían negras en este caso. Am, entiendo, maestro. Le agradezco, era una pregunta que siempre tenía, ¿no? Una duda que... Sí, si tú te consigues o te haces pasar, algunos ustedes pásenle el libro de los corales de Bach, ahí tienes tú varias versiones de los corales, inclusive antecedentes a Bach, con armonías entre modal y tonal, y después tienes de cada coral, a veces 2, 3 versiones hechas por Bach, ¿no? Y en las versiones bachianas tienes esta transformación en un ritmo de 4/4, ¿no? Gracias, maestro. Voy a preocuparme de pedir a los amigos. Sí, sí, ellos tienen el libro de corales, ¿ok? Gracias. Ok, ok, Fabián, eso está claro. Ahora, Ok. El contrapunto lo sigo copiando por si acaso. ya, mientras tanto te explico en qué consiste este contrapunto. Ok. No es esto, es otra cosita. A ver, ¿dónde está? Ok. Ya. Ya. El contrapunto a 3 voces, para realizarlo con una cierta facilidad, digamos, no es para complicar, es para facilitar. Lo que yo hago primero, antes que nada, es marcar todos los retardos posibles. ¿Mm? Por ejemplo, de cada nota, por ejemplo, este re de aquí, ¿no? Yo podría retardar su fundamental, mi, re, su tercera, sol, fa, o bien considerar esto como tercera y hacer do, si, como aquí hemos hecho. ¿Sí? Sí. Entonces aquí he marcado todos los retardos posibles, ¿no? No es que todos los retardos posibles, como aquí miren cuántos. No Eh, es que, no es que todos los retardos tengan que estar, pero si los tienes, hay una facilidad que lo que yo haga aquí como melodía, a lo mejor voy a poder aquí hacer una melodía parecida o igual que haga así que sean como imitaciones, ¿no? Lo que yo hago aquí, lo hago aquí, lo que hago aquí, hago aquí. Y eso es mucho más útil poco a poco. Imagínense un contrapunto a 8 voces. Entonces ahí sí juega mucho porque distribuyes los retardos en 8 voces y tienes una imitación continua, porque cada pequeño diseño melódico que haces tiene su imitación, ¿no? Entonces, este es el primer paso, o sea, fijar todos los retardos posibles. Aquí el retardo de la tercera, el sol. Aquí el retardo de la fundamental, el si, de re, como 6. O bien el sol, fa, como retardo de la tercera del re. Mi re no puedo porque ya lo tengo aquí, ¿no es cierto? Re, si este acorde fuera re, fa, la, tendría la sol, la fundamental de si. Aquí, este acorde, si fuera do, mi, sol, tendría re, do, la fundamental, o fa, mi. Aquí sobre el re tendría o do, si, o si este re fuera con 6,
o mi, re de re, fa, la, o sol, fa de la tercera de re. Y así poco a poco se va desenvolviendo el asunto. Entonces, cuando yo tengo esta especie de mapa de los retardos, hacer el contrapunto me ha de ser relativamente más simple porque ya tengo una especie de malla, ¿no es cierto? En el contrapunto florido, floreado, como se dice, ornamentado, las figuras que nosotros sabemos del contrapunto son estas. Esta es la primera especie, la segunda especie, perdón, dos notas contra una, ¿no? Otra que tenemos, que hemos visto, son las cuatro notas contra una, ¿no es cierto? Sí. Luego tenemos esta figura, que puede ser un derivado de esta. O bien esta, que es el anapesto, a pacto que esta esté ligada. Ta, ta, ta. Si no está ligada, es más difícil, no conviene usarla. ¿Ok? Aquí hay unas posibles derivadas que serían estas, tan, ta, ta, tan, o bien tan, tan, ta, ta. No aconsejo que tú has usado, Fabián, ese pam, pa, pa, pam, pa, pa, pam. O sea, dos figuras iguales, no, seguidas. Ok. Y más hay otra figura posiblemente útil, que es esta. Tan, pam, pam, o tan, derivada, ¿no? Tan, piripim, tan, pam, pam, ti, para, pam. Y las reglas ustedes las conocen, que la segunda nota puede ser una nota de paso, o puede ser una nota de paso o de floreo. Esto puede ser también ornamental. Puede ser, estoy diciendo, no tiene que ser. ¿Ya? Otras reglas, sabemos que la nota repetida puede estar al inicio y al final de una frase, ¿no es cierto? Por ende, yo puedo utilizar esta figurita sin abusar. Puedo usar una vez en mi ejercicio esto, que una frase termine y comience, o bien el contrario, termina y comienza. Ok. ¿Ya? Ok. Entonces, con esas premisas, Sobre el sincopado, maestro, porque esto de los retardos es algo similar a eso, ¿no? claro, ahí tienes precisamente la síncope, porque cuando tienes que hacer la especie de la síncope, lo primero que haces son los retablos, ¿no es cierto? Sí. Ahí está. Eso es Perdón, soprano, tenor y bajo, ¿no? soprano, contralto y bajo. Ah, contralto, perdón, contralto. Soprano, contralto y bajo. Bueno, Sol, la, sol, fa, sol, mi, fa, sol, la, re, sol, fa, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, re, fa, mi, la, mi, ta, ti, ta, li, la, sol, la, sol, fa, mi, la, pom, 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 re, mi, fa, mi, re, ¿no? ujú. Do, si, do, re, mi, re, son dos, si, la, sol, la, son dos, si, la, ri, la, ri, ta, ti,
tal, sol, fa, mi, fa, re, etcétera, etcétera. Les hago notar pequeños detalles como este, ¿no? Ujú. Miren, ¿Un silencio ahí? Sí, ¿no? sí, este es un silencio. Pero esto, ta, ta, ti, ra, ri, ta, ta, ¿no? Ti, ta, Ujú. ta, ra, ra, ti, ta, ta, ra, ra. Aquí igual. Ti, ta, ta, ra, ti, ta, ta, ra, ra. Maestro, donde marcó antes es una negra en la soprano, una negra, silencio negra y blanca, ¿no? Sí, Ese negra, sería, silencio. Esa sería la nota que se repite, ¿no? claro, pero no conviene, bueno, que el final acabe en blanca y comience en negra, la siguiente. No, no. No, este es un retardo. Re, do, con su floreo. Re, sol, do. Ya. Pero su equivalencia es re, do, 5, ¿no? Sí. ¿Lo has copiado, Maestro, Fabián? Sí, sí. es casi el mismo concepto que utilizamos para hacer los bajos temáticos, ¿no? Para enmarcar las frases. Exactamente. Por ahí va, ¿no? Porque el vaso, o sea, son todos los trabajos que hemos hecho tienen una relación entre, o sea, es la misma cosa, ¿no? Son diferentes productos, pero hechos con los mismos medios, ¿no? Claro, No hay nada diferente, simplemente que aquí lo que más, en los bajos que hemos hecho temáticos, nos hemos ocupado más de la cuestión armónica, ¿no? La melodía ha sido una especie de consecuencia. En cambio, aquí la atención es a las frasecillas melódicas, ¿no? Do, mi, sol, la, sol, fa, mi, tan, 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 ti, ra, ri, ra, ti, ti, O sea, que haya una cierta cantabilidad, ¿no? claro. ¿Lo tienes copiado, Fabián? Sí, ya lo tengo copiado. Entonces, ¿por qué no lo pones y lo oímos? Ok, Ponle voces, pero no le pongas piano. ok, ahorita lo cambio. Por si acaso, hay una cosa que no se debería hacer. En casos desesperados sí lo haces, pero no tengas, ten en cuenta que si puedes evitar, evitas. En la tríade del séptimo grado, Sí, que es disminuida, tratar de evitar al estado fundamental. O sea, aquí como inversión está bien aquí, por ejemplo, ¿no? ajá, Pero así si refa al fundamental es mejor evitarla en el contrapunto. ok, Yo te repito, aquí le pones como medida extrema, ¿no? Nadie te va a decir que está mal, pero si le pones por todo lado, eso sí está mal, ¿no? claro, Tratar de evitarlo. ok. Y a ver esto. Ya, voy a quitar esto. Ya. Sí, el tiempo, por si acaso, siempre es en dos mitades, dos, ¿no? Dos por dos, no cuatro cuartos. Ok. Como concepto es diferente, aun cuando suena igual. Ok, ahora lo pongo.
Ok, un poquito más lento una vez más, por favor. Sí. Un tantín. Ok, aquí estaba viendo una cosa que podrían ser, por favor, la primera, ay, esto podría ser una cosa que a primera vista, ¿dónde está pues? ¿No es cierto? Ok. Pero este mi, ¿qué nota es? ¿Es una nota del acorde o una nota ornamental? No es una nota ornamental. Es Sí, como ornamental. una bordadura, ¿no? Sí. Exacto. Entonces, cuando las eventuales quintas y octavas son entre nota de bordadura o nota ornamental y nota real o viceversa, basta una unidad. Normalmente necesitamos 2 unidades para, ¿no es cierto?, para las quintas octavas reales. Sí. Entonces, en este caso, la unidad es la blanca. Entonces, yo puedo tener aquí una quinta y aquí una quinta. Aquí tengo 2 unidades que nos separan, ¿no es cierto? Sí. En cambio, tratándose de una nota no real, basta una unidad. Aquí está. ¿No? Maestro, ahí en este caso cae la primera es nota no real y la siguiente es nota real, ¿eh? No importa. Lo que es importante es que una de las dos sea ornamental y que tengas una unidad que las separa, ¿no? Ya, Cuando la segunda tiene que ser ornamental y la primera real es cuando son consecutivas. ya. Si la primera es real y la segunda ornamental, ya, listo, Consecutivas, vale. ya, listo. ¿Ok? Ok. Bueno, Es- ese sería el trabajo, Fabián, Está bien, maestro. ¿no? Que es un poco diferente de lo que has hecho. Ahora ten en cuenta, tratar de hacerlo en 3 horas. Eso es Sí, fundamental, ¿no? sí, sí. Y utilizar las 3 horas. No es que si haces en 1 hora y lo haces mal te dan un premio, ¿no? Más bien es contraproducente, ¿no? Claro, claro. Ok, ya. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consultación? ¿Alguna cosa? No. sí, maestro. Cuando se hacen adornos ornamentales, grupetos y ese tipo de figuras, no sé si es que también ahí es donde sí se tolera, digamos, que pueda haber quintas paralelas o algo así. Es lo que he dicho, ¿no? Si tú tienes una quinta, la primera real y la segunda con una nota ornamental, aún siendo consecutivas, son permitidas. Ah, ah, En cambio, si tienes la primera ornamental y la segunda real, son prohibidas. gracias, maestro. Era otra gran duda que tenía. Gracias. ¿No? Es como cuando tú tienes 2 quintas de las cuales la segunda es una quinta disminuida. Entonces, do, sol y si, fa, ok. La segunda es disminuida, pasa.
Pero si tienes al contrario, si fa, do, sol, la segunda es una quinta justa, no vale. Perfecto, maestro. ¿Ya? Ok. Entonces, ya. Bueno. Entonces, nada, Leonardo, tu tarea, igual los muchachos ya no hacen tareas, sí, Mar, ¿qué pasa? Bueno, yo ahora sí voy a presentar. Le cuento que he estado estudiando y repasando. Sí, Y también estoy con algunos alumnos del anterior. O ya, sea, bueno, digamos del que viene. sí. También repasando. Pero ahorita no sé si también puedo intentar hacer ese contrapunto que Fabián está haciendo o esos corales. Mira, intenta, pero a mí lo que más me interesa es que se vaya adelante con el asunto del bajo de armonía, ¿no? Que todavía Del no está bajo. resuelto. O sea, hemos Ya, resuelto la parte, digamos, la parte básica cuando un bajo es relativamente está en el tono, pero cuando empiezan a poner tantas alteraciones o tantas imitaciones, todavía eso está pendiente, ¿no? En el trabajo de tuyo, de Simar, de Israel. Eh, Entonces, no importa, sí. bienvenido que hagas también contrapunto, sí, obviamente, pero no descuides lo otro, a eso me refiero. Yo estaba revisando la otra vez algunos bajos porque como me quedé en lo temático y colocar también Ujú. elementos compositivos como las imitaciones, estaba revisando las reglas. Me había notado lo que me decía que era sobre el sintaxis sobre de lo del bajo, ¿no? Desde que, Sí, bueno, por lo general, pues en el bajo es como una pieza y entonces tiene una forma. claro, claro. Y yo veía que al comienzo ponía una armonía y cuando iba más adelante de repente la cambiaba, pero la temática me volvía a la anterior armonía porque era, o sea, estaba como que correlativo. Claro, porque Entonces, los bajos temáticos son una especie de extracto preparativo ajá, para lo que es la fuga, ¿no? Entonces ya bueno, ahí sí. hablas de tema y de contratema, de sujeto y de contrasujeto. ¿No? Y tiene una forma, ¿no? En cierta Claro, medida, ¿no? lo que tienes el A y el B, alguna progresión, A y B, otra progresión, A y B, que van volviendo en diferentes tonos intercalados con progresiones, ¿no? Claro, y si uno cambia la armonía en eso, lo que está haciendo es como que está haciendo mal su sintaxis, ¿no? O sea, su coherencia. No tanto como eso, porque si puedes también cambiar la armonía, pero respetando la sintaxis del tiempo fuerte, tiempo débil, suspensión, reposo, ¿no? Si controlas Ajá. eso, también puedes cambiar, puede ser un elemento más bien positivo que varía un poco la, la cuestión, ¿no? Porque tienes la misma melodía armonizada de manera diferente. Si funciona esa armonía, ¿por qué no? Ya, ya. Sí, eso, bueno, eso he estado estudiando y revisando y los bajos también que han presentado los compañeros para ver alguna progresión o algo así que no haya tenido claro, Dios. Sí, sí, sí. Pero ya voy. Yo insisto que ustedes tienen que ver bien lo de las progresiones. Y vean en el libro, hay dos capítulos al final del segundo volumen. Un capítulo que dice bajo, imitado y fugado. Y te da un Bajo y ejemplo, mejor. inclusive. Y igualmente te da un capítulo a lo que es el acompañamiento de la melodía. Sí, 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 está por lo último, ¿no? sí, sí, en el segundo volumen, los últimos, sí. Mencionó algo también sobre ir leyendo sobre armonía cromática, ¿no? Exacto, Que, exacto, ya. que en cierta medida es donde sale lo del cuarto alterado, sexto alterado y esas Sexto cosas, ¿no? alterado, el segundo de la sexta napolitana, todo lo que son las alteraciones dentro de una cierta medida. Y que eso ayuda a entender además todo lo que viene luego con la armonía Sí, cromática de Wagner, porque lo único que hace Wagner es alterar grados sobre la misma cosa del primero, cuarto, quinto, primero. Lo que pasa es que altera los grados y sale una cosa que es completamente nueva, diferente, ¿no?
Sí, una vez pillé un comentario que, o sea, esa cosa del cromatismo, y todo, que el croma viene de la palabra color y lo único que es como que le añade color, digamos, al Exacto. acorde. Como jaspear un poco, ¿no? Lo que Ajá, normalmente está en líneas definidas, con el cromatismo es como si desaparecen las líneas y aparecen los jaspes, ¿no es cierto? sí, sí, sí. Bueno, sí, ya lo siento como que un poco más familiar eso. Bueno, Ajá. ¿qué iba a decir, muchachos? Ha habido un pequeño percance, no sé si han recibido los mensajes, que el maestro Estrada tenía que estar a las 11 con nosotros, ¿no es cierto? A las 12. Sí, sí, Le ha surgido un problema y hemos atrasado de 1 hora el encuentro, o sea, a la 1. Por lo tanto, ¿qué hacemos ahora? Nos despedimos y nos vemos a la 1, por favor, ¿ya? ya. Pero ahora sí, yo quiero ver un poco si tiene algo el Nacho y también si está el muchacho Camacho. Eh, Maestro, ¿puedo presentar ahora? Sí, 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 claro. ok. Aprovecharemos. ya. A ver, Listo, listo. comparto. Pantalla, ok. Primero, empecé un poco el tercer movimiento Sí. y, y lo que traté era de elegir un material y elegí como un hexacordio, y luego hice su negativo, entonces sería, digamos, 6 notas, un total cromático. Ya. Descompuse a todos los semitonos, tonos, así como de ambos hexacordios, analizando un poco, sí, claro, con el primer hexacordio se formaba un tipo de acorde, y luego dije, bueno, ¿hacia dónde conduciría? Hacia un acorde B, que es lo mismo, pero separado. No, mentira, es como un semitono hacia abajo y también la otra voz, entonces dije, bueno, eso lo guardo para después. Lo que hice después es armarlo como si fuera, primero he pensado, de hecho, como si es un modo, lo armo, digamos, como si fuera una escala, Ujú. y luego he empezado a notar todos los acordes resultantes que se podían generar de ese modo, como decir si son mayores, menores, eh, hasta que al final, por ejemplo, el último sistema, también trabajé con una registración fija. Entonces, como el último sistema es los que utilizaría, que a partir Ujú. de esa combinación de los dos hexacordios, se forman todos esos acordes que están en el último sistema en esas alturas. Ya. Entonces, desde algo melódico tendría los modos mismos del hexacordio. Desde lo armónico tengo esos acordes Ujú. y ahí, digamos, ya Ya. voz. Veremos qué ha salido. ¿Lo puedes tocar? Sí. Ya. Hay de todas maneras,
Mi pregunta capciosa sería, ¿y este material qué relación tiene con los materiales que has utilizado en las otras partes de la pieza? ¿Cómo si este material qué relación tiene con...? Sí, es este material, ¿qué relación tiene con los materiales de las otras dos secciones? Ah, que lo que tenía era el mismo lenguaje armónico de un acorde mayor o menor con dos notas que son en fricción, digamos. O sea, dos notas que van a hacer una disonancia y unas tres que son el acorde. Esa sería la relación que tiene. Después un poco los trémolos, que es algo como que recapitula de alguna manera a la primera pieza. Ujú. Y también, digamos, bueno, un poco la tímbrica, digamos, el uso de armónicos, el subtasto, lo tímbrico, lo armónico serían lo que tendrían en relación. Son análogos. Sí, en eso Ya, sería. ya. Ahora, yo hablando más en general, ¿no? En lo específico, porque de todas maneras esta pieza la vas a terminar y ok. Hablando más en general, yo me enfocaría un poco, esto vale obviamente para todos, muchachos, me enfocaría siempre en esa cuestión dos cuestiones. Una, que es la cuestión de la complementariedad, ¿no es cierto? O sea, ya hemos dicho alguna vez que el no es el contrario del sí, más bien ayuda al sí a tener un significado, porque si no hubiera el sí no significaría mucho, ¿no? Entonces es necesario un no para que exista un sí, para dar relevancia a un sí. Entonces, con eso que quiero decir, desde la música tradicional, la música clásica, Mozart, Beethoven, inclusive antes, siempre hay una relación entre lo que es el primer inciso y el segundo inciso, ¿no? O sea, uno, tan, 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 taran. Entonces, tienes do, mi, sol, si, do. Do, mi, sol es tener un material como suena, ta, 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 ¿no? Entonces, ¿cuál sería un complementario de esto? ¿O cuáles pueden ser las figuras complementarias a esto? Una escala descendente, tirurú, digamos, evitando... Ya, para empezar, puede ser lo mismo descendente. Ta, 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 tan. ¿No es cierto? Lo más elemental. Lo que dice el Nacho dice una escala descendiente. Aquí él está aplicando dos principios complementarios. Uno, que es la dirección ascendente, descendente, y otra que es, esta es un diseño con huecos, ¿no es cierto? Aquí hay un hueco y aquí hay un hueco. La escala es todo rellenado, no hay huecos. Entonces, está bien. Ta, 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 ti, ti, ta, tan, pirarán. ¿Ok? Este elemento es fundamental en la micro y en la macro forma. Por eso es que te decía que necesitabas un segundo tiempo un poco diferente, un poco complementario, ¿no? Para que dé sentido a las dos secciones que son un poco lentas, un poco de tímbricas y de fin. Entonces lo que necesitaría sería una cosa como más movimentada, más rellenada, más articulada, ¿no? Ok, sí, eso voy a pensar para, si tal vez como una introducción, lo que estaba pensando
que a diferencia de las otras dos piezas, este es totalmente en los agudos, o sea, como el Sí. violín, el clarinete. Bueno, y siempre- esa puede ser otra idea de una pieza que dice, yo voy a trabajar los bajos, en la segunda pieza agudos y después vuelvo a los bajos. ¿No? Mm. Eso puede ser. En Puede esta ser. sí, los agudos, a diferencia de las otras siempre manejan registros medios o graves, en esta como que la propuesta era agudos, por lo menos Esa una es primera vez. la primera observación general es esa. Ujú. Y la segunda, que es un poco más delicada, pero que creo que vale la pena a estas alturas empezar a, a razonar de alguna manera. La teoría sería todo material, eh, ¿cómo sería? Incluye dentro de sí eh, una, una gramática y una sintaxis. O sea, el material mismo te señala más o menos qué posibilidades, qué caminos puede haber. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? En el modo de operar que yo veo tu proyecto, por ejemplo, todas las operaciones que tú haces tienen que ver con el material que tienes, pero no son necesariamente lo que ese material te pide. Hay una parte eh, arbitraria, ¿no es cierto?, de la acción del compositor. Entonces, yo me imagino que la cuestión es cuando tú tienes este material, dices, ¿y ahora qué hago con esto? ¿No es cierto? Es la pregunta que te pones. Claro, sí. En cambio, no debería ser así. Debería decir, ¿qué miércoles me da este material? Y empiezas a analizar el material. Empiezas a encontrar las relaciones, las analogías, las diferencias, para que esa parte de análisis, esa descomposición del material, te dé la pauta o las pautas para recomponer ese material en lo que ha de ser la composición. En ese ejemplo que les he dado de Mozart es pam, 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 arpegio, y su complemento es tarán, un grado conjunto, una segunda. Pam, 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 param. Y la articulación es tam, pam, pam, arpegio, ta, ta, tan, grado conjunto con tres notas. Pim, pam, pam, param. Pim, pam, pam, pararam. ¿No? Está jugando con ese material, con arpegio y con el grado conjunto. Entonces, lo que viene luego, pam, es la apoteosis del grado conjunto, que es la escala, ¿no es cierto? Sí, sí. La primera sinfonía de Beethoven. Tam, pam, param, pam, param, pam, 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 param, pam, 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 arpegio. Segundo tema. Tan, ta, para, pa, escala. Primer tema sube, segundo tema baja. Entonces, ese balance, ese equilibrio, entonces, si tu tema fuera una escala para empezar, del análisis de ese tema, yo, tac, tac, automáticamente, seguramente me va a salir un arpegio. Ta, ta, bara, bara, ba, para, tan, 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 pam, pam, para, pam, 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 pam. ¿No es cierto? Sí, sí. Es muy evidente eso en la música clásica, sobre todo de 700, ¿no? Ya con Beethoven eso se hace más
matizado, porque el concepto de gesto es mucho más evidente que no el resto, ¿no? Entonces, cuando nosotros llegas a un extremo en Schumann, que con un elemento que es la dominante secundaria, él hace una sucesión de dominantes secundarias y la consecuencia es una melodía. Entonces, el tema no es lo que oímos, el tema es lo que analizamos, que es la dominante secundaria, ¿no? O sea, el tema del tema, si quieres. Entonces, en cierta medida, el paso que yo te sugiero, que yo les sugiero aborden, es ese de analizar lo que hemos hecho como ejercicio en la pieza que hemos hecho con los paneles, ha sido simplemente para ver cómo manejar un material, ¿no es cierto? Ahora lo que tienen que hacer es desumir, o sea, del material tratar de extraer datos, ¿no? Entonces, es de por sí, los datos que descubren son lo que va a ser la composición. No hay que, ya no estás en la postura, en el problema de decir, bueno, he analizado este material, lo he movido, lo he puesto a la derecha, a la izquierda, arriba, lo he revolcado con un calcetín. Bueno, ya he visto que es, ¿y ahora qué hago con esto? Entonces, ese es el dilema, ¿no? Hay ideas que surgen, obviamente, en esa operación de análisis, pero son bastante postizas en el sentido que no tienen una relación directa con el material. Ese sería el consejo que yo les doy para la prosecución del trabajo, ¿no? Materiales simples, con pocas notas para no enredarse mucho, pero de ahí surgen las ideas, los gestos, y todo va a ser mucho más estrechamente relacionado con el material. O sea, van a ser piezas que tengan una personalidad, una identidad, por decirlo, ¿no? Porque todo lo que son las relaciones que inventamos con matemáticas, con geometrías, con todo, perfecto, está muy bien. Tienen, como diría, una lógica, ¿no? Pero es una lógica extra musical, extra sonido, ¿no es cierto? Ese es el problema de la música de los años de 50 a 80, sus 30 años. La música ha tenido que explicarse. Y es un poco contra la naturaleza de la música, que no tiene que explicarse, se explica sonando, se debe entender sonando, ¿no? En todos los festivales siempre había las mesas redondas donde explicaban 1000 maravillas, pero cuando ibas a oír la pieza no había, o sea, de lo que habías oído que te decían cómo estaba construida la pieza, no salía, pues, no salía nada de eso. En cambio, si haces la operación sobre el material, eso, la composición ha de ser una reflexión sonora del material. Entonces, ha de ser más explícito, ¿no? No sé si tienen preguntas, observaciones, muchachos. Maestro, perdón, Sí. una pregunta. Usted decía que tendríamos que tener una sintaxis y una gramática, pero ¿cómo sabemos que nuestra sintaxis es la correcta con respecto al material que tenemos? Buena Si no pregunta. tenemos una base de donde tomar Exacto, un ejemplo o algo. exacto. Muy buena pregunta. O sea, ustedes olvídense que después de que decae el sistema tonal, a partir del sistema del fin de primeros años de 900, no solamente cada autor tiene una gramática y una sintaxis, cada pieza tiene una sintaxis y una gramática. Entonces, Leonardo, no es cuestión de, ¿cómo te diría?, de demostrar algo. El máximo que podemos hacer es mostrar algo, ¿no?
Entonces es difícil decir si está bien o si está mal. De todas maneras, lo que tú entiendes del material, lo que el material te sugiere como gramática, como sintaxis, son hechos concretos, que no son los únicos, son los que tú llegas a ver. Y por eso la composición, la obra o la pieza es un reflejo de tu capacidad y de tus limitaciones. Es como tu espejo, ¿no es cierto? Y en ese sentido se hace bastante, ¿cómo te diría yo? Bastante más auténtico como trabajo que no el de, por la fuerza, hacer encajar razonamientos a un material sin tener en cuenta su naturaleza. ¿Qué pasa entonces? Que en el tiempo y con experiencia, te vas como llenando tu saco de posibilidades de razonamientos, ¿no? De cosas que vas pensando en un material, en otro material, y eso se va haciendo como una especie de capital, que en cierta medida con la experiencia eso vuelve, entonces llegas a inclusive a utilizar elementos o razonamientos o caminos que has usado en una pieza, en otra pieza donde hay alguna analogía con ese material. Y eso va determinando una especie de personalidad también en la música que haces, ¿no? Eso se refleja porque todos nosotros tenemos gustos, ¿no es cierto? Tenemos una sensibilidad específica particular, entonces como que vemos lo que vemos, lo que podemos ver nosotros, otro va a ver otras cosas en ese mismo material. Y no que lo que ve el otro sea necesariamente mal y lo que ves tú esté bien o viceversa. Lo que tú ves es lo que tú ves, lo que otro ve es lo que... Van a salir del mismo material dos puntos de vista diferentes, ¿no? Como en todas las cosas de la vida, ¿no? Lo que sí, lo que tú haces ha de tener una relación contigo, con tu sensibilidad y con tu gusto. Entonces se va haciendo como personal, ¿no? Que es mucho Ok, más maestro. que es mucho más difícil cuando haces este tipo que hemos visto con el Nacho ahorita. Eso refleja las posibilidades de punto de vista del Nacho. Ok, respecto a este material, sí, pero es mucho más reducido que no lo que el material mismo a lo mejor puede dar, ¿no? Es lo que yo digo. Estaría muy bien todo lo que ha visto Nacho como parte de una visión más amplia. Entonces ahí sí, vale, escojo esto, porque he visto que se puede hacer esto, escojo esto. Ok. ¿Te das cuenta, Nachito? Sí, sí, eso como, bueno, eso es lo difícil, saber, o sea, cómo uno poder detectar, digamos, lo que, o sea, hago el material. Podía, en un rato era como decir, bueno, podría ser tonos, o sea, algo como algo más escalístico, las terceras y un poco, digamos, ir calibrando también qué era lo que uno buscaba, digamos, en esta, digamos, visita que estoy Claro, haciendo. porque supone una escala de do mayor. Ujú. Tú tienes una escala de do mayor. Y voy a hacer algo con este do, re, mi, fa, sol, la, si. ¿Qué haces? Entonces, lo primero que vas a notar han de ser los semitonos, que están en el entre tercero y cuarto, y sexto, séptimo y octavo. Entonces, ¿cuál ha de ser tu curiosidad? A ver, mover estos semitonos, tac, tac, y vas a empezar a mover. Pero estás jugando con esa escala, ¿no es cierto? Y para hacer los semitonos, ¿qué va a pasar? Tienes que añadir otros sonidos, los sostenidos, los bemoles. Entonces, estás aumentando tu gama. ¿Y qué va pasando con esos bemoles y sostenidos? Se van determinando fragmentos cromáticos. Y esos fragmentos cromáticos de pronto voy a ampliar y de pronto esa escala de do mayor se transforma en una escala cromática. Entonces, ese proceso es la composición. No Claro. qué voy a hacer con esto.
haces lo que has visto, haces lo que has investigado. Esa es la composición. Sí, ¿Ok? sí, claro, eso es lo que cada vez como que un poco ya más voy pensando eso, o sea, como que eso es lo que veo, digamos, igual con este material y va viendo así, que se va dando, entonces un poco viene, viene así. Y lo que vas haciendo es subrayando, sublineando esos elementos que vas aumentando. Entonces, de pronto, los bemoles y los sostenidos los pones acento para distinguirlos de los demás. Claro, Y al final, la escala que era do, re, mi, fa, sol, la, si, se va a convertir en una escala cromática, pa, 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 toda con acentos. Oppure pa, 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 ¿no? Con acentos sí, acentos no. Eso se hace música, ¿no? claro, sí. ¿Alguna otra observación? ¿Alguna otra pregunta? Maestro, lo que puedo notar es ese sentido de dar personalidad a un sonido, ¿no? Y después lo que usted siempre nos decía de crear, tratar de crear una historia, ¿no? Con un sonido que no se quede ahí nomás. Claro, es que crear la historia no es inventar una historia, es observando el sonido y accionando, actuando, metiéndole mano al sonido que se va creando la historia. Es la historia del sonido, no es una historia que yo colo al sonido. Es el sonido que me da la historia. Entendido. Ese, es fácil decirse, es mucho más difícil hacerse eso, ¿no? Pero de todas maneras hay que empezar por algún lado, ¿no? Hay que empezar a pensar eso. Eso les va a tomar tiempo, les va a tomar como 10, Maestro, 12 trabajos para llegar a entender cómo funciona. No es en el primer trabajo que resuelves todo, pero hay que ponerse en camino, es lo que yo digo, ¿no? ¿Perdón? sí, maestro, solamente podía pensar, ¿no? De crear una historia y los ejemplos que usted nos ponía, ¿no? Que de un sonido se pueden generar otros sonidos, ¿no? Y como un ejemplo, eso ya es crear una historia, pero también podría ser que de un sonido por, por instinto, podría decirlo, se generara una linealidad sugerida por ese sonido y eso sería crear una historia. También, ¿por qué no? También. O sea, el sonido tiene dos desarrollos, uno vertical y uno horizontal, ¿no es cierto? Entonces, eso en el papel. En efecto, ¿qué cosa significa eso? Significa que un sonido en términos de desarrollo vertical, quieras o no, de cualquier tipo que sea, se hace un acorde. Y el sonido horizontal, de alguna manera, se hace un elemento melódico, ¿no es cierto? Sí, maestro. Por decirte, yo tengo un do. Si ese do lo pongo en un microscopio, de pronto veo que hay oscilaciones de do y cuartos de tono. De hecho, por ejemplo, cuando, no sé si ustedes saben que cuando afinan el piano, ¿no ve que el piano cada cuerda tiene tres, cada nota tiene, cada tecla tiene tres cuerdas, ¿no es cierto? Y la central la ponen cabalita. La de la derecha la ponen un poquito creciente, un poco hacia arriba. Y la de abajo un poquito hacia abajo. O sea, no son exactas las tres. Una es creciente y la otra es calante, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque las tres notas que son ligeramente diferentes, cuando suenan conjuntamente, ¿qué crean? Crean los batimenti, crean el cuerpo del sonido, ¿no es cierto? No sería un sonido raco, ¿no? Como las cuerdas sueltas del violín o de la viola, de los instrumentos, ¿no? Tienen mucha menos expresividad que la misma nota cuando haces con la pisada. Porque cuando haces con la pisada, no sé si han notado que el violinista hace siempre esta operación, ¿no? El vibrato. Y el vibrato no es otra cosa que el desafinar un poquito la nota para crear
los batimentos, para crearle cuerpo al sonido, ¿no? Entonces, por eso digo, si ustedes ponen una nota horizontal larga, van a notar que tiene pequeñas oscilaciones. Y a partir de esas oscilaciones, de pronto se te ocurre agrandar. Entonces, de pronto es semitono arriba, semitono abajo. Tono arriba, tono abajo. Tercera menor. Entonces, vas formando tararirín, tarirararín, tarirararín, terceras, cuartas, y se hace un razonamiento, una investigación sobre eso, ¿no? Maestro, le agradezco. Mire, eso me hace recuerdo a algo que una vez hice como chiste, ¿no? Pero chiste bien intencionado, ¿no? Dije, voy a componer en do y puse sí, y puse la y puse otras notas y me dijeron, pero esto no es do, como que no es do, es do, do bemol, do doble bemol, do, o sea, en realidad, siguiendo, no era la lógica que usted me da, ¿no? Pero Sí, sí, simplemente lo tomo como ejemplo. sí, sí, pero son cosas que, como les digo, eso. ¿Y de dónde sale eso? De un material que es un do largo. Do. ¿Qué haces con un do largo? ¿Eh? Entonces, para no aburrirte tú y no aburrir al oyente, empiezas a jugar con algo. Te inventas un juego, pero es un juego que tiene relación con el material. No es un juego artificial. Tiene algo de relacionado, ¿no? Gracias, maestro. Ok, jovencillos. Entonces, de aquí a 1 hora nos veremos con el Julio. Tengan paciencia, ha pasado un percance él, ha tenido una cosa al último momento, me ha pedido muchas disculpas para ustedes, pero yo les aconsejo que no falten. Es un tipo, es un loco chiflado, los venezolanos, loco de bolas, pero es un loco genial. En todo caso, es uno de los compositores mundialmente reconocidos más importantes, ¿no? ¿Qué les puedo decir? Los seminarios en el IRCAM, que es el máximo que hay en Europa de música contemporánea. Le han dado la Legión de Honor en Francia. Era el director de la Fundación Xenakis en París. Y él no es muy amigo de lo que es el estudio académico, de lo que es el método. Él sale maneja por otro lado la cuestión. Y tal es que él en la Universidad de México no enseña composición, enseña estética, o sea, es profesor de estética, ¿no? Son cosas un poco más aprofundizaje de los elementos que nos mueven a todos nosotros, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que cualquier cosa que se les ocurra le pregunten, porque es una persona muy disponible. Como les digo, es chiflado, loco, pero es un loco genial y hay que aprovecharlo, porque es una oportunidad única tenerlo, ¿no? Ha estado en Juilliard, ha estado en Princeton, en todas las instituciones más importantes del mundo ha estado dando conferencias. Entonces, para nosotros es realmente un lujo poderlo tener, ¿no? Es un poco porque, bueno, somos muy buenos amigos, ¿eh? En principio, y entonces se le puede pedir el favor, ¿no? Así que nos vemos a la 1 de ustedes, ¿listo? Sí, maestro, gracias. Y nos vemos para las clases, nos vemos el próximo domingo como de costumbre, ¿listo? Ok, Gracias, maestro. gracias. Perfecto. Chao, Maestro. nos vemos, buenas tardes. Chao.